Hola. Hola, Ricardo. Papá, no hacen nada los perros. Por ahora, ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias. ¿Y vos? Venía por la ruta 1 en esto de recorrer lugares, recorrer pueblos y buscar historias. Yo no podía no detenerme en la casa de un amigo para que me cuente otra de sus historias que tienen que ver con vos, que tienen que ver con tu pueblo, con tu lugar de origen, ¿no? Así es. Sí, en este caso es la historia de la fundación de Callastá y de sus fundadores, que tuvo lugar en 1867, la fundación. A los 100 años de la fundación del pueblo, yo soy nacido y criado en Callastá, y a los 150 años me encuentro a mí de testigo en esos dos espacios, que es un espacio de 50 años. Entonces, yo era apenas un pibe estudiante que había publicado las primeras conclusiones sobre los fundadores de Callastá. Se llamaba La muerte del conde, por el hecho luctuoso del asesinato del último conde de Tessieres. La historia de los condes fundadores de Callastá fue una historia que siempre estuvo presente en la tradición oral del pueblo. Son muy variadas las historias, porque el boca en boca, viste, por ahí se va perdiendo algunas cosas o te suman otras. Yo lo sé por mis tíos, abuelos. Mi abuelo lamentablemente se murió muy joven, yo tenía 10 años, entonces mi papá siempre nos contaban y siempre hemos venido acá a la casa del conde a recordar, digamos, que los que se pudieron salvar, gracias a ellos, estamos todos nosotros, que somos una familia muy extensa. No puedo dejar de ver el río y la isla. No puedo dejar de imaginar que ese mismo paisaje vieron los condes 150 años atrás. Miro los ladrillos viejos del patio y escucho sus pasos. Oigo también los golpes de la pala hundiéndose en la tierra para sembrar en la huerta de la familia. Se escucha también la risa de niños y llantos. Todo sobrevive acá como un recuerdo que no se marcha. Una energía visceral que no es de palacio, sino de monte y de campo. Los condes, decimos porque en realidad era el conde, el título condal se iba heredando. El padre, Juan Bautista León de Tessieres Guabertrán, con su esposa María Sofía Enriqueta Horrer, que era una princesa rusa, que lo acompañaba junto con su hijo, el hijo de ambos, que era Edmundo de Tessieres. Así que eran León y Edmundo, padre e hijo. Los condes llegaron a América, exiliados políticos franceses, con toda la persecución que se desató a partir de 1848 contra los nobles, y ellos se refugiaron primero en Suiza y después viajaron al Brasil, porque eran parientes del emperador del Brasil, Pedro II, y luego llegan a Argentina, a la provincia de Santa Fe, a San Carlos. La compañía Beck y Herzog preparaba la fundación de San Carlos en la provincia de Santa Fe, y al lugar, despoblado todavía, llegaron los condes a principios de 1858 para ocupar el campo que habían comprado la firma colonizadora. Un poco marchitada su salud por el desarraigo, por la tristeza, por la pena, dice, a vivir a lo que era casi apenas una choza. La madre muere de verse allí después de haber tenido un palacio en Bois-Bertrand, en la costa, cerca de la Costa Azul, en la Provenza, sepultada ahí en San Carlos, y el
conde con su hijo Edmundo toma contacto con el gobernador Oroño, que va a ofrecerles tierra en lo que sería el paraje de Cayastá para fundar una colonia. El nombre Cayastá provenía de la última reducción indígena fundada en el sitio en 1793, que en la época independiente fue casi arrasada por malones de indios bravíos. Tal vez provenía del quichua Aik Astac, que significa puerto final, o del aymara Cayastac, que quiere decir lugar de culto, el lugar a donde se ora o se medita. Ricardo, cuando ellos vienen desde San Carlos a Cayastá, ¿de qué manera lo hacen? Parece ser que vienen en carretas o carros desde San Carlos hasta Santa Fe. Ese es un traslado. Ese es un traslado. ¿Y desde Santa Fe hasta Cayastá? Y de Santa Fe hasta Cayastá en vapor. Con mi hijo hemos recorrido las tierras de Cayastá. Hermoso lugar, con buena tierra para sembradíos, con río muy cercano, de puerto accesible para navegación. La tierra ha sido siempre nuestro comienzo. Conde es una palabra que proviene del latín y significa compañero. No es casual que ese título, otorgado a nobles que rodeaban a los reyes, haya sido dedicado a quienes se encontraban en los círculos más cercanos a las regias figuras de los monarcas. Los condes no solo se encontraban cerca de los círculos del poder, sino que tenían asumida la responsabilidad de acompañar también a los desposeídos. Ellos tenían un sino de su estirpe, una manda que cumplir, que era curar a los enfermos. La otra manda era proteger a los más débiles y la tercera era dar hospitalidad. Estas tres cosas las van a cumplir durante todos los días de su vida. El conde León había estudiado medicina, anatomía, había estudiado leyes, letras y teología en Aviñón, y la parte médica la había estudiado en Montpellier. Los nobles tenían la educación más elevada y completa, incluso enciclopédica, de aquella época. Vienen con sus libros acá y también sabían manejar las armas. El conde León había sido oficial de la Legión de Honor y había servido a Francia en combates contra Austria, Prusia, de manera que también tenía el porte de un militar de alto rango y también el carácter de una persona acostumbrada al ejercicio del poder, como conde de una región importante de Francia. Una vez que llegan Edmundo y León a las tierras, que vos me decís que son queridos y bueno, son respetados por sus cuestiones, por lo que ellos hacen por la gente, en un momento, bueno, muere León, ¿y qué pasa con Edmundo? Y Edmundo queda a cargo de los trabajos de la colonia, queda a cargo de proseguir, eran directores de la colonia. Lo que se hacía era un poco arbitrar, mediar y coordinar el conde los esfuerzos de la colonia, y también en los litigios que surgían. Había firmado un contrato al iniciar la colonización con cada uno de los jefes de familia, que todos los litigios y todas las pendencias que había se someterían al arbitraje del conde. Primero lo hizo a eso León y después quedaba, cuando él fallece, queda Edmundo. Vos me contabas que era muy respetado en Cayastá y que bueno, hicieron mucho por la gente, pero llega una noche y llega la noche en donde es asesinado el conde. Sí. ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, allá los antiguos pobladores que quedaron como testigos a través de la versión que le daban sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus mayores, decían que, bueno, lo habían matado unos arrieros que
a los que le había dado albergue en una noche de tormenta. Luego de la cena se produce una circunstancia que le piden, comienzan a conversar amablemente y uno de los comensales que eran los que habían recibido la cena, le pide ver la espada, así en confianza. Y el conde, tomándola por la hoja la espada, la desenvaina y se la entrega. Entonces allí hacen un movimiento como para distraerlo al conde y allí le clava en la yugular la propia espada que le estaba mostrando. A muy poca distancia de la loma que eligió el conde para asentar su estancia, dormían los cimientos de la ciudad de Santa Fe, la vieja, la que había fundado Juan de Garay en 1573. Ahora las ruinas son monumento histórico nacional. Una parte se comió el río, pero otra es como un hueso marrón bien hundido, la disposición exacta que conocieron y vivieron sus habitantes en los siglos XVI y XVII. Un año antes de la muerte del rey legítimo, que no fue rey, en lejanas tierras, en su madriguera, con su espada será muerto. El conde siempre llevaba la espada consigo, el conde Edmundo, porque había una predicción que le habían hecho antes, allá en Francia, en el Palacio de Bois-Bertrand, donde ellos vivían. Y eso se cumplió porque en la cena esa donde la traición se iba a adueñar de la suerte del último conde, y de allí comienza el ataque de todos, que eran en total 4 los asesinos. Nosotros conocemos por ahí más que nada la historia de los condes fundadores, pero también hay un aspecto muy importante para destacar, que es de la historia de la familia Gaspo, que fue una de las que participó de esta noche trágica y que es lo que por ahí a veces no se conoce demasiado de la historia. Era una familia, Antonio Gaspos, con 9 hijos, que vivían en la estancia del conde porque él trabajaba para el conde. El conde estaba a cargo de los chicos porque cuando vinieron ellos de Suiza hacen una sociedad con la familia Gaspos y pasa a ser capataz él y la familia los quehaceres domésticos. Entonces, a ver, se muere la mamá de los chicos, de estos, y el conde se hace cargo, le promete que se va a hacer cargo de cuidarlos. Ricardo, Sí. me gustaría que nos metamos de lleno en esa noche y qué pasa con el conde y qué pasa con esos arrieros a los cuales él invita a pasar la noche después de una tormenta, de una noche de tormenta. Eran en total 4 los asesinos, que luchan un poco con el conde porque no se entrega así nomás, a pesar de estar herido, hasta que al final de todo pueden con él. Y mientras las chicas y los hijos de Gaspos, que Gaspos, Antonio, se había ido a curarse de una dolencia en Francia y entonces estaba en el extranjero y los hijos habían quedado con el conde, van a refugiarse en los dormitorios y cierran la puerta, pero después violan la puerta los asaltantes y tienen ahí una resistencia también de las chicas que sabían esgrima, también le había enseñado el conde junto con los muchachos. El muchacho más grande, Luis Gaspos, que sabía esgrima, estaba en Helvecia porque había ido y se había quedado de camino a dormir en la casa de un amigo.
Así que quedaba el mayor de los varones, el menor de los varones era Antonio, que tenía 13 años, que es el que escapa por una reja. Por esta reja se escapó Antonio, que fue a pedir ayuda a la casa de unos tíos. Después que pasó todo, intentaron por todos los medios que volviera a pasar y nunca se pudo. No se sabe cómo pudo salir de ahí. La desesperación, creo. Luego de que habían terminado con toda la familia de pasarla a cuchillo, que eran 7 hijos, y bueno, algunos sobreviven, algunas de las mujeres, y Antonio, este chico, sobrevive también, pues pasa entre la reja y va hasta la casa de un vecino, y ahí avisa y dan aviso, y vienen los colonos, pero ya se habían ido los asaltantes, ¿no?, cuando llegan. En una noche de tragedia para la historia de la población, que quedó en la memoria de los que fueron contemporáneos. Nos encontramos en el cementerio de Callastá y estamos frente al mausoleo de los condes fundadores. Aquí tenemos depositadas las urnas del conde León y Edmundo Tessieres. Y también las niñas de la familia Gaspos, de Antonio Gaspos, que murieron en esa noche trágica. Las urnas de Filomena, Antonieta, Luisa y María. Pero también al año siguiente es cuando fallece Adela Gaspos y también se realiza la sepultura aquí. En ese mismo año en que fue muerto Edmundo, mueren 7 condes en todo el mundo, son asesinados de similar manera, y todos relacionados con la familia Borbón y con posibilidad de ser sucesores de la corona de Francia. Eso viene a cerrar un poco la historia, Ricardo. Claro, porque en 1882, en distintos lugares de Europa, fueron asesinados 5 condes franceses y 2 en América, en total 7, y todos emparentados por diversas ramas a los Borbones de Francia. En Inglaterra, el conde de Auverney-Velay, en Francia, el conde de Fontenay-Marché, en Luxemburgo, el conde de Boisrody-Vendôme, en Italia, el conde de Beauvais-le-Marmion, en España, el conde de Vallée-Melén, en México, el conde de Lamballe-Conti, y en Argentina, el conde de Tessieres-Boisbertrand. Ricardo, otra de las cuestiones por las cuales se cree que matan al conde es por un tesoro. ¿Es cierto esto? Se hablaba en la colonia, se hablaba en la comarca de que tenía un tesoro escondido de oro y piedras preciosas. Se hablaban de joyas, de diamantes de determinado tamaño. Edmundo hace su testamento en favor de María, y tal vez haya sido solamente a ella a quien le haya confiado el lugar exacto de la ubicación del tesoro. El misterio de la muerte envolvió también al tesoro aquel que, decían, acompañó a los condes desde Francia. El secreto se fue con sus custodios a la tierra, de donde nadie pudo jamás saber algo más. Un silencio de tumba se tejió en torno a esa fortuna que no pudieron hallar los ladrones. El tiempo lo fue absorbiendo para apagar, de alguna manera, el rojo furioso de la sangre y la codicia. Antes de irme y bueno, seguir recorriendo mi camino y seguir buscando historia como lo hago habitualmente, me gustaría que me des una reflexión tuya acerca del conde. Sí. Para cerrar y bueno, ya te despido. Sí, no fue la confianza lo que ocasionó la muerte del conde Edmundo, sino que fue la traición, que esa existe siempre en todos lados y que requiere estar atento y siempre vigilante. Sin dejar de tener la paz que da el deber cumplido y el poder ayudar a nuestros semejantes.
Te agradezco, Ricardo, por esta otra historia más que me contás y bueno, me voy contento una vez más de haberte escuchado y bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Gracias, Ricardo. Chao. Muy amable. Que andes bien. The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear